algunos de ustedes seguramente ya nos conocen de años atrás, pero que hay algunos otros que de pronto no nos ubican todavía bien en el panorama institucional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Posteriormente vamos a pasar a un apartado donde vamos a brindarles en más o menos 30 minutos unos elementos conceptuales de lo que es la medición de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación para el año 2020, y esta va a ser como nuestra base conceptual para que todos estemos como muy alineados en esos términos, en el uso de los términos y las categorías que usamos. Después de esa parte conceptual vamos a dar un espacio de unos 10 o 15 minutos para que los que tengan alguna inquietud nos planteen algunas dudas a partir de la presentación previa, y vamos a cerrar entonces con la presentación de algunos ejercicios prácticos ya en el aplicativo Barrus, en el que vamos a mirar qué cosas operativas y de ya del contenido, y bueno, seguramente vamos a cruzar en ese momento algunos temas conceptuales previamente presentados, pero ya sobre la plataforma que es la que usamos y que ustedes van a tener que enfrentarse un poco para que podamos cumplir con la meta de calcular el nivel de inversión que nuestra sociedad está teniendo en este tipo de actividades. Listo. Entonces, presentada la agenda del día, vamos a arrancar entonces con una breve presentación del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, agradeciendo nuevamente su asistencia y reiterando el agradecimiento para todas las entidades que en años anteriores y que en este año también inician el reporte de inversión y de gasto en actividades de ciencia y tecnología, porque resulta fundamental para varios de los propósitos de desarrollo que tenemos como sociedad. Entonces, el observatorio, inicialmente es importante aclarar que es una asociación civil con participación mixta, es decir, existen entidades del orden público y del orden privado también en su constitución, en su formación, y desde el año 99 básicamente ha trabajado en el fortalecimiento de esas capacidades nacionales para generar, utilizar y analizar los indicadores de ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de construir mejores políticas, hacer ejercicios de evaluación de políticas públicas, y que el desarrollo e implementación de los programas y proyectos en estos temas pues tengan un mayor impacto en el orden nacional y regional. Esa, pues la que ustedes observan es una imagen de nuestra sede presencial. Obviamente estamos en el proceso de reactivación en estas circunstancias de pandemia, pues hemos la mayoría de nosotros trabajado desde la casa, pero eso somos ese es el lugar en donde nos pueden ubicar. ¿Cómo y qué hace puntualmente el observatorio? Entonces, no solamente trabaja en temas de inversión. Nosotros, los que estamos convocándolos acá, Andrea Guevara, Sofía, Jorge, somos parte de un área en particular temática dentro del observatorio que refiere a la inversión. Pero en general el observatorio tiene una actividad un poco más amplia, en donde en general lo que busca es hacer un balance alrededor de esas actividades de ciencias, tecnología en el país, y también dar cuenta de los procesos de transformación que se han venido dando en estos ya más de 20 años de existencia institucional. Entonces, los indicadores que generamos desde inversión y desde las otras áreas temáticas, lo que buscan es dar cuenta de esos procesos de cambio y de ajuste que como sociedad estamos experimentando, y que también pues nos sirven para hacer mejor las cosas en el futuro. Nuestra información pues es abierta. Nosotros nos debemos al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a ellos respondemos. Es decir, construimos esta información con el objetivo de que todos los actores del sistema estén al tanto de esos procesos de transformación, cambio, ajuste, etc.
Acá hay un listado muy breve, muy resumido de las áreas en las cuales el observatorio, perdón, tiene participación. Una de ellas es el de la inversión en ACTI, pero también se cuentan las áreas propiamente relacionadas con la innovación, la apropiación, la bibliometría, la política científica y unas áreas transversales de apoyo dentro de nuestra entidad que sirven a las temáticas como son pues, comunicaciones, información, gestión de la calidad y otras. El área de inversión en ACTI en particular, es decir, nosotros, el grupo de trabajo que estamos en esta reunión y los convocamos, básicamente tenemos como objetivo el cálculo de la inversión nacional y regional en actividades de ciencia, tecnología e innovación, siguiendo unas metodologías internacionales, como la de Frascati en temas de innovación, el tema del Manual de Oslo y otras que a través de los años se han venido ajustando y se han venido apropiando en función de las realidades de nuestro ecosistema científico y de generación de conocimiento. Es decir, seguimos esas guías y las ajustamos a nuestra realidad y ya tenemos unos documentos que son nuestras guías metodológicas a partir de las cuales nosotros surtimos todas estas actividades, les consultamos a ustedes como entidades partícipes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología también la información que nos deben reportar y también trabajamos en la manera más estandarizada y más legible para hacer difusión de esta información. En esos términos, digamos, este año estamos incorporando unas nuevas desagregaciones del nivel de los tipos de inversión en función de algunos requerimientos que nos han llegado desde la OCDE y otros organismos internacionales. Entonces, además de las tradicionales, por ejemplo, desagregaciones por tipo de institución, por actividad, fuente y destino de los recursos, ahora hemos agregado, más adelante lo entraremos como en materia más puntual, para poder dar una mayor reporte, por ejemplo, sobre las fuentes internacionales de recursos que alimentan las actividades de ciencia, tecnología e innovación dentro del ecosistema de ciencia nacional. Listo. Un repaso grueso de los que son nuestros socios, arrancando por el Ministerio de Ciencias y un conjunto de universidades públicas, privadas, que han acompañado esta iniciativa desde su categoría de socios y que pues obviamente hacen parte de los órganos de control y dirección de la organización. Acá también un listado de algunas de las entidades con las que tenemos algunas alianzas que fundamentalmente buscan que la información que nosotros generamos pues tengan un proceso de difusión más amplio, así como también facilitan en algunos casos la obtención de la información de inversión en ciencia y tecnología para que podamos hacer el cálculo de una manera más certera, más apropiada, más consistente. Entonces, pues bueno, ustedes pueden ver en la diapositiva, está la ANDI, ASCUN, Maloca, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, CIDEIM, el CIF, entre otros. Ok, con esto cierro entonces la presentación institucional y la invitación nuevamente es que nos visiten en nuestra página web, que está también en un proceso de ajuste. La idea es que estamos trabajando para que la información que se genere sea atractiva y sea legible para cualquier entidad y cualquier persona que quiera abordar estos temas. Entonces, pues súper invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en los canales de información a través de los cuales hacemos difusión y la página web como el eje articulador. Pasemos entonces al tema fundamental y es cómo se hace el proceso de medición de inversión
en actividades de ciencia y tecnología para Colombia y fundamentalmente para el caso 2020, que es el que estamos consultando. El año pasado, ya estamos hablando de un año causado, ya las entidades están en procesos de cierres contables del año anterior y por tanto estamos hablando desde versiones anteriores. Tal vez alguien tiene el micrófono abierto para que por favor nos ayude cerrándolo. Si tienen alguna pregunta nuevamente, por favor levanten la mano y les damos la palabra para todos estar atentos, o anótenla en el chat, también es otro mecanismo. Listo, vamos a arrancar entonces con la descripción del proceso de cálculo de inversión en el año 2020, el cálculo de la inversión en ACTI. Acá en este diagrama ustedes pueden observar las fuentes primarias y secundarias que se usan para llegar a ese resultado final de el ACTI. No sé si ustedes ven mi cursor, bueno, creo que sí, no estoy seguro. Ese valor agregado, tomamos todas estas fuentes de información. Una de las fuentes es la encuesta en la cual ustedes están invitados. Vamos a arrancar por ahí. Entonces están invitados en diferentes tipologías y modalidades de tipos de entidades, entidades del sector público, que tal vez es en la cual existe una diferencia fundamental en el formulario con el cual se encuentran y sobre el cual nosotros les solicitamos el reporte. Y las otras, existen una estandarización general entre las IES, las universidades y instituciones de educación superior, los centros de investigación, hospitales, instituciones privadas sin ánimo de lucro y asociaciones y organizaciones no gubernamentales. Entonces, esas son las tipologías. Seguramente en esta reunión existen representantes de varias de estos tipos que acabo de enumerar. Esta sería como nuestra fuente primaria, los reportes que recibimos de ustedes, pero también recibimos como registros administrativos de entrada aquella información que proviene del sistema único de inversión de las finanzas públicas, que nos permite identificar cuáles de esos rubros de inversión de las finanzas públicas también están relacionadas con las actividades de ACTI. Esta información nosotros también la cotejamos con registros administrativos a nivel de control, en el cual, según el caso, pues digamos, hacemos algunos ejercicios de verificación. Por ejemplo, para el sector público nacional, pues con el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, en el tema de ACTI, de Ciencia y Tecnología. También tenemos algún acceso a registros administrativos provenientes del Ministerio de Educación Nacional, del Plan Único de Cuentas de las instituciones de educación superior, y también en el caso de los centros de investigación, sobre todo sectoriales, en particular del sector agropecuario, que manejan recursos parafiscales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pues nos permite hacer como también un cotejo de la información que nos reportan primariamente con lo que está a nivel secundario o de fuentes secundarias por este registro de control. Esta información pues toda va a dar a Barrus, que es nuestro aplicativo, que más adelante lo vamos a volver a presentar. Ya algunos de ustedes lo conocen, en el cual estamos inmersos en este momento en un proceso de actualización para este año, que fundamentalmente pues tiene que ver con la actualización en términos de los lenguajes de programación, pero también en el ajuste para que la información que estamos capturando, como ya se los había referido, pues nos permitan hacer un mejor reporte a los organismos internacionales y nacionales que nos lo solicitan. Entonces, ese Barrus también es alimentado adicionalmente de las encuestas por otras fuentes de carácter secundario, generadas fundamentalmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y sus encuestas, y las dos versiones de la encuesta EDIT,
en la versión de manufactura o de empresas dedicadas a la manufactura y empresas dedicadas a servicios. Entonces, pues como algunos también deben conocer, se consultan valores, cantidades de personas involucradas en procesos de innovación, y también la acompañamos esa información con una encuesta que se desarrolla en el departamento de Antioquia, en Medellín, por Ruta N, en el cual también se abordan estas temáticas. Estas fuentes, entonces, nos permiten hacer una aproximación al gasto y a la inversión en ciencia, tecnología e innovación desde el enfoque de las empresas. Porque como pueden observar, pues las empresas, por su número y por la condición especial que tienen, pues no son objeto de esta encuesta de la cual estamos acá convocados, sino más son entidades de las diferentes tipologías que ya describí. Esto nos alimenta entonces el Barrus también, y complementario a ello, se hace un ejercicio de revisión de información proveniente de los proyectos de regalías financiados por recursos de regalías, en los cuales a partir del OCAT de Ciencia, Tecnología, de Ciencia y Tecnología, del Sistema General de Regalías, entonces hacemos unas estimaciones con las cuales nos permiten aproximarnos a cuál es el valor ejecutado efectivamente al interior de un año, es decir, enero-diciembre de un año, para cada uno de estos proyectos. Como ustedes saben, pues estos proyectos normalmente son de más de un año. Entonces, parte del reto que tenemos nosotros es tratar de establecer cómo se va ejecutando esos recursos para poder complementar la información que obtenemos de la encuesta, en las cuales ustedes como entidades nos apoyan. Entonces, bueno, esta es una descripción general del cálculo para que ustedes sepan en qué medida nos están aportando a su estimación. Este entonces va a ser el diagrama que voy a utilizar para describir cada una de las categorías del gasto de actividades de ciencia, tecnología e innovación, en las cuales existen unas sombrillas más grandes que otras, y sobre las cuales, digamos, va a ser importante que todos nosotros tengamos claridad inicialmente a nivel conceptual, para que cuando vayamos a nuestros registros contables, a nuestros registros de información económica y financiera de las organizaciones, podamos establecer a cuál categoría de ellas puede pertenecer cada una de ellas. Entonces, la categoría más amplia pues es la categoría de actividades de ciencia y tecnología, ACTI, que es ese círculo rosado más amplio, dentro de los cuales existe un core, una pepita como fundamental, pero que no es la única tipo de actividad por la cual estamos preguntando, que es la I+D, la investigación y el desarrollo. Entonces, aunque como van a ver ya cuando veamos los formularios, buena parte de los formularios están asociados al I+D, buena parte, y sobre todo en los subformularios, a esa pepita que está dentro, existe una información solicitada que está englobada dentro del ACTI, y en ese englobe, ¿qué se incluye? Pues se incluyen otro tipo de actividades como la formación, la administración y los servicios tecnológicos. A nivel conceptual, entonces, es importante partir del hecho de que, en general, las actividades ACTI pues se pueden definir como está ahí, todas las actividades relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos. Miren que acá están hablando de la aplicación, promoción, producción y difusión y aplicación de conocimientos científicos. No necesariamente nuevos, porque estamos hablando de una categoría amplia. Ya cuando entramos a la categoría del I+D, es decir, esa pepita de adentro del diagrama, pues ya estamos hablando de la generación de un trabajo creativo y sistemático para un nuevo conocimiento, para incrementar el volumen del conocimiento. Entonces,
como les adelanto, pues buena parte de la información que está en los formularios está relacionada con esta PEPA, pero hay otras relacionadas con un concepto más amplio que es el ACTI. Existen, además de los 3 elementos adicionales a la I+D, que son formación y capacitación, administración y otras actividades de apoyo y servicios tecnológicos, existe una actividad transversal que está ahí descrito, que está aquí descrita, que incluye incluso actividades de I+D, que es la famosa innovación. Dependiendo del lugar en donde nosotros identifiquemos estas actividades relacionadas con la investigación, pueden estar en la propia PEPA del I+D, como pueden estar relacionada con alguna de las actividades de formación, administración o servicios tecnológicas, o en sí misma ser innovación. Esa tal vez es la categoría que resulta a veces un poco más compleja de establecer cuando ya hay que hacer algún tipo de reportes, porque puede haber incluso actividades de apoyo o gestión de la innovación que hacen parte de la categoría de innovación. Listo, entonces voy a como diagrama general nos permite entrar a hablar de cada una de ellas. A nivel conceptual, el I+D, esa pepita que está en el centro, pues tiene unas tipologías. Sobre estas tipologías también se les solicita reporte a ustedes en términos de los porcentajes de participación de cada una de ellas, y esas 3 categorías fundamentalmente responden a la condición o no de la aplicación del conocimiento que se está generando. Entonces la I+D básica claramente lo que no tiene es una aplicación determinada. Puede que posteriormente se genere una aplicación para el conocimiento que se está generando, pero en principio no se determina. La aplicada, por el contrario, pues sí lo tiene, y el desarrollo experimental está relacionado con la manera en que tanto la investigación y desarrollo básico y aplicado permiten la fabricación, la elaboración de nuevos productos y procesos que seguramente van a ser dirigidos al mercado o a la mejora de alguna prestación de algún servicio. No necesariamente tienen que ser en términos privados o de, no sé, generación de lucro para una entidad privada. Entonces, esas son las 3 categorías de I+D sobre las cuales solicitamos algún tipo de reporte: básica, aplicada y desarrollo experimental. A nivel de los criterios que uno debe considerar para poder establecer si una actividad de ACTI se puede clasificar dentro del I+D, son estas 5 criterios que están aquí enumerados, dentro de los cuales pues yo resaltaría sobre todo los últimos 3, porque bueno, me parece que queda sobreseído el hecho de que el I+D, pues estamos hablando de nuevo conocimiento, algo novedoso, por tanto implica la creatividad, la generación de hipótesis nuevas, originales, diversas, diferentes, pero tal vez los últimos 3 nuevamente me parecen que ayudan bastante a clasificar esta categoría. Uno es el carácter de incierto de las actividades de I+D. ¿Incierto en qué sentido? Que no estamos hablando de la producción de camisas ni de pantalones, en el cual uno seguramente, si destina ciertos recursos humanos, ciertos recursos financieros, uno puede estimar cuántas camisas y pantalones se van a generar. En el caso de las actividades de I+D, los resultados pueden tener algún nivel de esperanza o de resultados esperados, pero existe un nivel de incertidumbre importante, tanto en tiempo como también en los recursos que son necesarios para su generación. Ahora, esta condición de incierta no implica que no sea organizada la actividad de I+D. La I+D no es fruto de chispazos o genialidades, sino que son actividades planificadas, presupuestadas en el tiempo a la cual pues se les asignan algunos recursos, y por tanto están soportadas en unos registros. Entonces, lo que nosotros entendemos es que los proyectos de investigación que ustedes como ejecutores o como financiadores desde sus entidades están apoyando, tienen una planificación, una presupuestación que se evidencia en unos registros
en unos procesos y en unos resultados. A nivel de resultados, vale la pena también resaltar el hecho de que la divulgación del conocimiento pues debe permitir que sea transferible o reproducible. No siempre el conocimiento se transmite a través de, no sé, papers o de ponencias o bueno, tantas formas en las cuales se transfiere el conocimiento y se reproduce el conocimiento. Pero lo que sí es necesario es que exista una forma de transferencia o reproducción de esa diferentes gama o de opciones para que se pueda considerar como una actividad de I+D. La siguiente categoría, entonces, bueno, ya voy avanzando acá, es la categoría de servicios científicos y tecnológicos. Sobre esta, nuevamente, es una tipo de información puntual que nosotros le solicitamos a las entidades que ustedes representan en función de estas categorías que aquí están listadas. A nivel general, pues en los servicios científicos y tecnológicos lo que hacen es contribuir a la producción, difusión y aplicación del conocimiento científico y técnico. Contribuyen sin que sean en sí mismo investigación y desarrollo. ¿Qué tipo de actividades pueden estar incluidas en estos? Pues están la recolección de datos con fines científicos, y ojo acá que aquí lo importante es con fines, es decir, no se trata simplemente de recapturar información, sino que la captura de información responda a un objetivo científico formulado en algún proyecto de investigación, por ejemplo. Entonces, ni siquiera responde a la tipología de información que se está capturando, sino al uso que se le va a dar a esa información. Yo puedo capturar información sobre la felicidad o el bienestar subjetivo de un grupo humano con un fin recreativo, con un fin periodístico o con un fin científico. Acá pues obviamente estamos hablando de fines científicos. Todas las actividades relacionadas con servicios de información están relacionadas o se incluyen en la categoría de servicios científicos y tecnológicos. Normalmente los proyectos a veces demandan la construcción, elaboración o compra de algún sistema de información que les permita capturar los datos para ser procesados y analizados con posterioridad. Y existen unas, por ejemplo, las categorías 3 y 4, en los cuales varias actividades de ciencia y tecnología se involucran cuando nosotros hacemos estudios de planeación y formulación de políticas públicas. O sea, yo voy a construir una política pública, eso implica la investigación y una elaboración de unos documentos que se reflejan en estudios de factibilidad, estudios de viabilidad, el cálculo de algunos indicadores, por ejemplo, financieros, una tasa interna de retorno, etcétera. Estas actividades de viabilidad y factibilidad entran dentro de la categoría de servicios científicos y tecnológicos. Lo mismo que todas las actividades relacionadas con la gestión de la propiedad intelectual al interior de los proyectos, la gestión de patentes, etcétera. Lo mismo que ensayos, normalización, bueno, creo que no hay mucho más que decir. La asistencia técnica, que es una actividad muy propia de algunos sectores, por ejemplo, el sector agropecuario, tiene una activa participación en servicios científicos y tecnológicos relacionados con asistencia técnica y transferencia tecnológica, en lo cual los productores, los agricultores reciben de parte de algunas entidades un acompañamiento para la mejora de sus procesos productivos. Entonces, bueno, esta sería la categoría de servicios científicos y tecnológicos. A nivel de formación y capacitación científica y tecnológica, lo importante es mencionar que aquí incluimos todos los rubros que la entidad, aquí estamos hablando es de la entidad que ustedes representan, destinan para facilitar que sus colaboradores, funcionarios, docentes y otros accedan y desarrollen programas formales a nivel de maestría y doctorado. Son las maestrías y los doctorados y las especializaciones médicas las que se consideran con un enfoque científico y tecnológico. Acá no importa, y aclaro de una vez,
no importa el tema, digamos, sobre el cual sea la maestría o el doctorado. Ahorita en la reunión previa nos preguntaban que si el doctorado es, por ejemplo, que si el doctorado no es en temas de ciencia y tecnología, se incluye. Pues si está el programa a nivel de doctorado, tiene la capacidad de generar conocimiento, de generar innovación y desarrollo, y por tanto sí se incluye, es decir, se incluyen las maestrías y los doctorados de administración, de economía, como también las de ingeniería, de ciencias naturales, etcétera, etcétera. No importa el área de conocimiento que, que estén desarrollando los estudiantes, que en este caso son los colaboradores de las entidades. Pero también incluyen la formación permanente en cursos especializados de científicos e ingenieros, que pueden ser rubros que en la formulación de los proyectos de investigación se estén contemplando. Es decir, va a capacitarse a 2 ingenieros en el uso de un software o de una máquina o de una componente de laboratorio muy especializado. Entonces, pues de esos recursos estamos hablando de formación y capacitación científica y tecnológica. La categoría de innovación, como ya les adelantaba, pues entonces es transversal, y existen algunas tipologías que nos ayudan a enmarcarla. La innovación puede ser de producto o de proceso, dependiendo de si está direccionada a la generación de un producto que ya ha sido introducido en el mercado o que planea ser introducido en el mercado, o aquellas actividades relacionadas con los procesos de mejora para la prestación de algún servicio que la entidad tenga, y que lo haga con unos criterios más eficientes, más rápidos, o de mejora, o el concepto de mejora en general. Algunas categorías dentro de las cuales pueden incluirse las actividades de innovación, pues acá están listadas: la ingeniería, los diseños, todos los recursos destinados a los diseños de planos, de ingeniería, que constituyen actividades creativas, pues estarían en esta categoría. Lo mismo que las actividades de agregación de valor por marca, nuevamente las actividades relacionadas con la propiedad intelectual, las actividades de capacitación de empleados, desarrollo de software, bases de datos, y también la última, que son las actividades de gestión de la innovación, es decir, las actividades que facilitan el desarrollo de los proyectos propiamente de innovación. La gestión financiera, la gestión contable, la gestión administrativa de las actividades de innovación, pues en sí mismas son actividades que entran en este rubro. Finalmente, están las actividades relacionadas con la administración y otras actividades de apoyo, como una de esas categorías que hacen parte de las actividades de ciencia y tecnología, en las cuales pues se destacan las funciones que algunas instituciones públicas, como ministerios y otro tipo de organismos, que lo que buscan es facilitar los procesos de investigación y científicos, lo que hacen son gestiones para facilitar esas actividades, y por eso se consideran actividades de apoyo. Entonces están lo que realizan los ministerios, organismos de investigación, fundaciones y otro, y en buena parte están asociados con la administración y distribución de los recursos hacia entidades ejecutoras. En lo que vamos a ver y vamos a recordar, el formulario principal de nuestra encuesta distingue claramente el rol de ejecución o de gasto y de financiación. Claramente debe haber una concordancia entre estos dos enfoques, pero muchas de las entidades que tienen una fuerte participación en inversión en actividades de administración y otras actividades de apoyo están relacionadas con el hecho de que son fundamentalmente financiadoras más que ejecutoras de actividades ACTI, para que, por si de pronto es alguno de los casos de las entidades que están aquí representadas. Acá, para recordar, y no con el ánimo de leer todo esto, es importante tener presente, y esto también lo van a encontrar en las guías metodológicas que ustedes pueden
encontrar tanto en las invitaciones que a algunos de ustedes ya les hemos hecho llegar, como en la misma plataforma ustedes pueden consultar las guías de diligenciamiento y mirar cuáles son, por ejemplo, las áreas científicas y tecnológicas de la OCDE. Acá en el lado izquierdo pues son las grandes áreas, en el lado derecho pues se encuentran como un desglose a nivel de disciplina, sobre las cuales pueden, en algunos casos, podría pensarse que una entidad seguramente va a tener concentrado el 100% de su inversión en una área del conocimiento, pero puede suceder también que, por ejemplo, en universidades que tienen facultades diversas, puedan tener en 3, 4 o más áreas del conocimiento de las que estoy aquí proyectando. Entonces va a ser, dependiendo del caso, la capacidad de desagregación por áreas científicas y tecnológicas. Una de los desgloses más importantes también se refiere a el objetivo socioeconómico, que normalmente tiene un enfoque sectorial. Así, por ejemplo, nosotros ya tuvimos hace como 2 semanas, o un poco, no recuerdo si 2 semanas, tuvimos un encuentro con todas las entidades del sector defensa en nuestro país, en el cual pues muy probablemente el objetivo socioeconómico de todas ellas, el 100% está concentrado en este objetivo. Sin embargo, aquí pues les presento el listado de objetivos desde agricultura, transporte, energía, salud, etcétera, con algunas descripciones un poquito más detalladas que pueden encontrar en el manual y la guía del diligenciamiento que ya les hacía referencia. Entonces, es probable también que exista uno o más objetivos socioeconómicos dentro de la inversión que ustedes y sus entidades han realizado para el año 2020. Tal vez uno de los principales elementos a distinguir dentro de la información solicitada es la categorización diferenciada entre gastos intramuros o gastos internos y gastos extramuros o externos. Esta distinción fundamentalmente hace referencia a la manera en que se ejecutan los recursos. Es decir, si la actividad de ciencia y tecnología es ejecutada dentro de la institución, pues, es decir, bajo la gobernanza de la institución, es una institución que realiza actividades de ciencia y tecnología que pueden ser de I+D puntualmente, entonces pues se consideran gastos intramuros, como también puede suceder, y sucede fundamentalmente con aquellas instituciones que lo que hacen es financiar, es tener gastos extramuros, es decir, en aquellos casos en los cuales las actividades de ciencia y tecnología se desarrollan fuera de la institución. Es decir, yo traslado unos recursos, es un proyecto que está bajo mi control, pero yo traslado unos recursos a otra entidad para que sea ella la que realice esa actividad de ciencia y tecnología. Entonces, ese rubro en particular pues haría parte de lo que se denomina gastos extramuros. Como lo digo, en el caso de las entidades que son fundamentalmente financiadoras, pues es más común la existencia de este tipo de gastos. Esta distinción entre gastos corrientes y de capital responde a la manera en que se acumulan o no los recursos. Digamos, desde el punto de vista contable, los gastos corrientes pues son aquellos que están asociados al flujo cotidiano del negocio o de la actividad institucional, dentro de los cuales se puede contar, por ejemplo, los salarios y prestaciones sociales del personal que cotidianamente están involucrados en el desarrollo de estas actividades. En este caso estamos hablando de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, gastos corrientes podría incluir los salarios, como también la compra de insumos, compra de publicaciones, gastos administrativos y otros servicios indirectos para facilitar, para poder lograrse el desarrollo del proyecto. Por otra parte, los costos de capital pues tiene que ver con la compra de bienes en las cuales sí se genera un proceso de acumulación, un proceso de stock, llamémoslo así. Por ejemplo, cuando se compran
terrenos o edificaciones, laboratorios y otros, los mismos equipos e instrumentales relacionados con laboratorios, como también cuando se dotan, por ejemplo, bibliotecas completas por ejemplo, para un centro de documentación, una biblioteca especializada. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las bibliotecas, si son toda una biblioteca, pues se considerará un costo de capital, pero si estamos hablando de algunas par de publicaciones que se compran regularmente o se compra alguna suscripción para tener acceso a ellas, pues se puede considerar como gastos corrientes. Es decir, que acá entra en juego la interpretación que se le dé a la naturaleza de corriente o de capital de este tipo de costos y gastos. Ya con esto cierro y digamos acá existe como un listado de clasificaciones funcionales sobre las cuales ya hemos hablado, digamos, sobre el tema de la naturaleza y descomposición del gasto ya hablamos, sobre la clasificación por tipo de actividad, que es una clasificación importante, sobre todo para los nuevos requerimientos que estamos recibiendo desde la OCDE para poder clasificar y caracterizar las instituciones, y también para clasificar por sectores de ejecución y financiamiento. El tema de áreas científicas y tecnológicas ya los comentamos, y objetivo socioeconómico. Va a haber un tema muy importante que personas como yo, que por mis intereses investigativos les resulta de particular importancia, que es la distribución geográfica del gasto. Es decir, en algunos formularios, sobre todo en intramuros y extramuros, vamos a solicitarles que nos cuenten aquellos lugares del territorio nacional en los cuales se están ejecutando estos recursos, porque no necesariamente, incluso recursos intramuros, pueden no ejecutarse en la sede principal de la entidad, sino en alguna seccional, y también puede suceder que en el proceso de gasto extramuro, cuando se le traslada a alguna otra entidad, esa otra entidad no esté ubicada en el punto de la sede de la institución que está reportando la información. Acá finalmente, bueno, les agradezco este tiempo, y acá un listado de las personas que somos parte de este equipo: Andrea, Gloria, José, Sofía y Jorge, que es nuestro asesor, que por supuesto estaremos atentos a las inquietudes que se puedan generar. A la mayoría de ustedes, si no es que a todos, ya debió llegarles un correo con como la invitación a participar, la guía conceptual, como lo mencionaba Jaime, y un usuario y una contraseña para el ingreso de su entidad. Aquí vamos a utilizar uno de ejemplo. Para que al ingresar van a encontrar en principio unos botones que son los módulos que tiene habilitados su entidad. No necesariamente van a ver los 3 módulos, hay algunos que solamente ven 2 módulos, algunas que ven 4 módulos, depende un poco como de las características de la entidad y de cuáles son los componentes de la encuesta que se les va a aplicar. Hoy nos vamos a centrar un poco en este de inversión, y si alcanzamos de pronto vamos a ver un poco el de recursos humanos, que algunas de las entidades que nos están acompañando hoy también lo tienen habilitado en su encuesta. Cuando ya ingresen a esta parte, van a ver una línea donde está la información histórica de su institución, si existe. Si no, pues van a ver los años que hayan reportado, o una línea así como en color gris, que quiere decir que los años están en blanco. Y van a ver un formulario que también depende del tipo de entidad que son. Las entidades públicas tienen un formulario que está distribuido un poco de manera diferente, donde se privilegia la parte de extramuros, porque la mayoría de ellas fungen más bien como financiadoras, como lo mencionábamos hace un momento. Y para las otras entidades está un poco más desagregado la parte de intramuros, porque básicamente son más enfocadas a la ejecución. Voy a empezar por mostrarles un ejemplo de una entidad, de cómo ve un formulario la entidad pública. Entonces, aquí van a ver volcado lo mismo que les presentaba Jaime de manera conceptual.
En las actividades de ciencia y tecnología, lo importante es que ustedes identifiquen de esas 5 de las que hablamos, cuáles pueden tener y cuáles no. No es necesariamente una institución hace las 5 actividades, habrá algunas que se concentren en hacer servicios científicos, habrá otras que tengan más enfoque hacia la innovación. Las universidades normalmente son, digamos, de las que tienen más actividades en el rango de estas de las que hemos hablado, pero no necesariamente todos los años tienen todas las entidades inversiones en cualquiera de estos rubros. Entonces la idea es que ustedes puedan identificar cuál de las actividades de ciencia y tecnología hacen. Aquí para las públicas están desagregadas hacia abajo, entre I+D, formación científica, servicios, administración y actividades de innovación. Entonces, cuando identifiquen cuál hacen o cuál financian, la idea es que aquí en la primera cuadro pongan el gasto en esa actividad. Si es una actividad que ejecuta la entidad, se pone aquí en el intramuros. Y si es una actividad que financie para otro tipo de entidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pues aquí nos pueda contar a qué tipo de entidades que se le hace esa transferencia de recursos. Y en la parte de abajo está la identificación de las fuentes de esa financiación. Pues para las entidades públicas están aquí un poco más desagregadas las fuentes del presupuesto general de la nación, y los recursos privados y recursos internacionales. Para las otras entidades la distribución es un poquito diferente, porque se basa más bien pues no tiene tanta desagregación aquí en las fuentes públicas como es importante para las entidades de la administración pública. Una vez ustedes identifiquen ese gasto y la fuente del mismo, pueden ingresar la información de 2 maneras. Validando acá, y si todo está ajustado, y compara el gasto contra la financiación. Es decir, aquí es importante que tengan en cuenta que si se gastaron 100 millones de pesos en un proyecto de I+D, abajo nos cuenten esos 100 millones de pesos de qué fuente provinieron. En algunas ocasiones hay algunos excedentes. Entonces, si los llegan a tener, por favor, no los incluyan. La idea es que solamente se incluya lo que fue gasto efectivo. No importa que hayan quedado algunos recursos, digamos que como sin ejecutar en una actividad de ciencia y tecnología, pero que corresponden a la institución, sino que se incluya únicamente lo que fue gasto efectivo. Entonces, si el cuadro ajusta completamente, o sea, es decir, todos los chulitos aquí les aparecen en verde, les deja insertar registros para guardar la información validada. Si por alguna razón no ajusta, porque por ejemplo no han podido terminar de cargar la información o les falta alguna parte, la permite guardar en modo borrador. En cualquiera de los 2 casos, una vez ustedes guarden información, se les van a desplegar aquí arriba unas pestañas adicionales, que son las desagregaciones de esta información que está en el formulario principal. Entonces, por ejemplo, si reportaron aquí un gasto en la I+D, se les va a pedir que, por favor, indiquen esa I+D a qué tipo de investigación hacía referencia, si era básica, aplicada o desarrollo experimental. Estos campos se llenan en porcentajes, una estimación que ustedes pueden hacer del porcentaje de la investigación que está en cada una de estas tipologías. El área de la ciencia a la cual corresponde esa investigación. Aquí estamos hablando de un tema disciplinar, si la investigación de ustedes estaba enfocada en áreas como de ingeniería o ciencias agrícolas, sociales. El objetivo socioeconómico de la investigación, que aquí hacemos referencias al fin último de esa investigación. Por ejemplo, en el sector salud puede haber muchas investigaciones que estén aquí en ciencias médicas, incluso en ciencias sociales, pero el fin último de esa investigación es atender un problema de salud. Entonces aquí, por ejemplo, en los hospitales se espera que el 100% o cifras muy cercanas al 100% esté aquí en el sector salud. En los diferentes ministerios, cuando hacen alguna actividad de investigación, pues
está muy ligada al sector del cual es el ministerio. Aquí normalmente las entidades que tienen más diversidad en este campo son las universidades, que pueden tener investigaciones enfocadas a atender problemas, digamos, de diferente índole, entonces tienen una distribución aquí mucho más amplia del objetivo. Aquí hay un cuadro nuevo para las entidades que ya habían diligenciado antes. Este cuadro aparece a partir de este año y responde a unas solicitudes específicas que nos ha hecho la OCDE de alguna información adicional a la que normalmente reportamos, y es si su entidad recibe recursos internacionales para la financiación de alguna de las actividades de ciencia y tecnología, identificar de qué tipo de entidad internacional vienen esos recursos. Si vienen del sector empresarial, si más bien vienen de organizaciones internacionales como la Comisión Europea o otras, si viene de financiación por parte de algún otro gobierno, por parte de otras instituciones de educación superior o por instituciones sin ánimo de lucro internacionales. Esto es en el caso de que lo tengan. Si no es el caso de ustedes, esto se puede guardar con ceros y no hay problema. Y este otro cuadro también viene siendo nuevo para las entidades que ya han contestado, y es un poco de los gastos en I+D también específicamente, una desagregación más amplia de cuáles son los corrientes y los capitales. Entonces, corrientes como aquellos que se consumen en la ejecución de la actividad de ciencia y tecnología, entonces estamos hablando de costos laborales, de personal, de insumos y materiales, y gastos de capital, aquellos que capitalizan a la institución y la hacen, le dan una ventaja competitiva para desarrollar la actividad. Entonces hablamos de campos, edificios, maquinaria y equipos para la realización de la actividad de I+D. Esto es específicamente para I+D. No tienen que hacerlo en este nivel de desagregación para todas las ACTI. No sé si esto está titilando porque hay alguna pregunta. Carolina, ¿tienes una pregunta? Cuéntame. Sí, es en relación con el primer formulario que tú nos mostrabas. No sé si por favor lo podrías poner un momentito. La clasificación que nosotros tenemos al interior de la universidad, tenemos clasificado o es una institución de educación superior, o una universidad, o son entidades internacionales. Entonces, digamos, veo que aquí están las dos clasificaciones. Quería preguntar a qué le deberíamos dar relevancia. ¿Cómo lo reportamos? Digamos, una universidad, nosotros desarrollamos muchos proyectos con universidades internacionales. Entonces, ¿cómo reportamos esos recursos que ellos nos dan para el desarrollo de los proyectos? ¿Como recursos internacionales o como entidades de conocimiento? Bueno, ven te muestro una diferencia que es importante anotar. El formulario de las instituciones de educación superior es más parecido a este, no con la desagregación que estábamos viendo en el anterior, que era para las entidades públicas en el sentido de que son de la administración pública, sino es más parecido a este. Entonces, para la financiación que venga de entidades internacionales, la idea es que la pongan aquí en recursos internacionales, en este cuadro principal, y aquí donde les pide la desagregación de estos recursos en la categoría instituciones de educación superior. Para poder mantener, digamos, el panorama completo de que son recursos que vienen de financiación externa, pero de una entidad de educación superior. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta como para el ingreso a la plataforma, ¿cómo es el ingreso? Si ya les llegó la invitación, perdón, viene con el link, un usuario y una contraseña, que era lo que les mostraba yo al principio de la sesión. Ahí van a poder entrar y ver específicamente la línea, digamos, de la información para su propia institución. Hay algunas, sobre todo entidades de educación superior, que todavía no han recibido la invitación. Tienen que recibirla en el transcurso de esta semana.
para que puedan ingresar. Y bueno, continuando por acá, como iba, bueno, como les decía, este es un formulario un poco diferente, que es para las otras entidades del sistema, las que no son de la administración pública, que aquí nos acompañan hoy en esta sesión, entiendo yo, representantes de las universidades, de centros de investigación, que tienen un formulario más con este esquema. Aquí está menos desagregada la parte de extramuros, porque como les mencionábamos, en principio no es lo más común en este tipo de entidades, y está un poco más desagregado. Aquí es lo intramuros, para que nos cuenten de esas actividades científicas, cuál de esas es la que realiza. Espérenme que veo que está titilando acá, supongo que hay otra pregunta. Artesanías de Colombia, no tengo presente si ya la enviamos o no, pero tomo nota y te contestamos de aquí a la tarde por si no ha salido. Sí, es probable que no haya salido, Camilo, pero como dice Andrea, tomamos nota para poder hacerte llegar la invitación a ti. Bueno, como notas generales aquí en la aplicación, importante que siempre que hagan avances, guarden, como les digo, si no les permite guardar completo, guárdenlo en modo borrador para que no pierdan lo que han avanzado. En todos los formularios permite guardar borradores o actualizar la información y dejarla en firme. Y cuando terminen, cuando ya hagan cuando ya sientan que tienen todo completo, pueden validar nuevamente el formulario principal, que si todo está ajustado ya les permite insertar los registros y finalizar aquí el borrador, y que ya les quede aquí como la información guardada en firme. Y luego tienen que hacerlo también para los subformularios, porque también les aparecen como guardados en borrador. Si han tenido el principal en borrador. Importante que lo hagan en ese orden. Si hacen primero los subformularios y luego el principal, él asume que tiene que volver a validar las desagregaciones después de la validación del principal. Entonces siempre es importante que primero validen el principal y luego los otros subformularios cuando ya hayan terminado. Aquí hay algunas herramientas como la guía, por si no les ha llegado con el correo de la invitación, que pueden descargar. Y acá hay temas más desagregados a nivel conceptual, y también hay orientación sobre cómo se maneja el aplicativo, por si tienen alguna duda. Hay un modo de contactarnos por este medio. Igual en las invitaciones también van todos los correos de nosotros y los teléfonos, por si en algún momento necesitan llamarnos a aclarar algún concepto, o si tienen dudas en alguna clasificación. Pueden descargar por medio de este vínculo la información que han reportado para ese año específico, por si necesitan tener un soporte. También pueden descargar por medio de este botón una versión en Excel del formulario para que lo puedan trabajar de pronto también a manera de borrador, o a veces hay en algunas instituciones que esta información se construye a partir de varias dependencias, entonces pueden como repartirse el Excel para poder trabajar en paralelo. Y una vez hayan terminado de diligenciar toda la información de este módulo, aquí pueden enviar una comunicación de finalización. Esto nos permite a nosotros saber que ustedes consideran que ya han terminado de diligenciar todo lo que requieren, y nosotros podemos entrar como a revisar, a validar y ver que todo esté como en las unidades adecuadas. Recuerden que esto hay que llenarlo en millones de pesos, entonces estamos hablando que si el proyecto costó 100 millones de pesos, solamente tienen que poner 100. Si necesitan poner decimales, el aplicativo funciona con punto, no con comas, para que lo tengan en cuenta. Y luego de que nosotros hacemos la validación, aquí le damos como un visto bueno, que les llegará a ustedes un correo diciendo cómo se revisó y se aprobó la información, y queda como
oficialmente contando dentro de las cuentas para el cálculo de los indicadores. Aquí hay estos colores también les permiten saber un poco el estado de su información, entonces aquí les muestra que tienen en borrador, que tienen finalizado y completo, al final tiene que quedarles así en verde oscurito, que tienen con información parcial, y si se ponen aquí le dan clic en el interrogante, les muestra de ese año qué les faltaría para poder cumplir con todos los requisitos. Entonces aquí, por ejemplo, se reportó un gasto en I+D, pero no se completó este subformulario de objetivo socioeconómico, ni se completó el de entidad territorial. Ahí les va mostrando qué les hace falta para poder completar, y si hay alguno, por ejemplo, como este, que no requiera desagregación de acuerdo a lo que ustedes reportaron en el principal, también les dice que no se necesita para que puedan tener una revisión rápida de qué les haría falta para completar el aplicativo en este módulo de inversión. Como les comentábamos, hay otros 2 módulos que están habilitados. Bueno, este es de actualización de datos para que puedan dar una información general. Justo ahora no me abrió, pero ahí es básicamente información de la institución, el nombre, el tema de número de empleados, que están unos rangos ahí de los que pueden escoger. Y a ver, veo por aquí que hay preguntas. El ICANN, también aquí tomo nota del tema del usuario. La Corporación Autónoma del Alto Magdalena. Aquí estoy tomando nota de los que me dicen que no tienen presente que les ha llegado la invitación. De aquí a la tarde les confirmamos si es que no se les ha enviado o si de pronto no fue que se traspapeló entre los correos que teníamos de algunas personas anteriores, por ejemplo. Permítanme, me devuelvo acá porque ya no sé hasta dónde leí. Camilo, sí. Bueno, con respecto a la pregunta de José Olimpo, de alguna manera la revisión que hacemos para validar si la información es consistente es la que nos permite darle el aprobado, y les va a llegar el correo a ustedes de confirmación de que la revisión, de que la información pasó la revisión. Si hay alguna cosa así de pronto muy extraña que no entendamos, algún dato o alguna cosa así, nosotros nos contactamos directamente con ustedes y les preguntamos, y hacemos un proceso de alguna manera de validación con ustedes para ver si de pronto es un problema de interpretación o que se llenó algo en una unidad que no corresponde. A veces nos suele pasar que se confunden mucho el tema de los miles con los millones. Entonces hacemos esa retroalimentación de alguna manera por esas 2 vías. Si todo está bien, les llega un correo confirmando que se recibió a satisfacción. Y si hay algo muy extraño, pues nos comunicamos con ustedes para confirmarlo y para aclarar dónde puede estar la diferencia. El plazo inicial estaba para principios de abril. Lo vamos a mover un poquito teniendo en cuenta que se viene la Semana Santa, que las universidades, por ejemplo, la mayoría no ha recibido la invitación formal. Creo que lo vamos a correr una semana más. Jaime me corrige si estoy equivocada, para que puedan tener una semana más para diligenciarlo. Sí, y para que también tengamos el tiempo nosotros de hacer la validación con ustedes de si está correcta o no la información que han reportado. Sí, la idea es, digamos, las primeras comunicaciones que se enviaron y que algunos de ustedes ya recibieron, hablábamos del 1 de abril como fecha límite, pero entonces vamos a extender esa fecha hasta la primera semana posterior a la Semana Santa,
con el objetivo de que sea más cómodo para ustedes y más probable que puedan tener el tiempo de recoger la información y diligenciar la información. Entonces, si es así, es más o menos el tiempo que tenemos proyectado. Aquí Franklin está levantando la mano. Hola otra vez. Yo les voy a hacer un comentario. Por lo menos yo creo que en las instituciones de educación superior nosotros nos apoyamos, mejor dicho, en el caso de la escuela, en el área financiera y en alguna parte en el área contable. Yo aquí revisando calendarios me dicen que es una semana posterior, es decir, estamos hablando del 5 al 9 de abril. Yo les preguntaría, y salimos nosotros la otra semana, pues de hecho estamos preparando unas cosas al interior, muy seguramente en todas las instituciones de educación superior, y ya la semana del 29 de marzo al viernes 2 es una semana muerta porque no vamos a estar funcionando, vamos a estar por fuera. En ese orden de ideas, sería posible dejarlo para siquiera, no sé si lo tengan como una moción, una sugerencia para el viernes 16 de abril, para la mitad, sería posible, porque lo muy encima, realmente. Pues mira, digamos el mensaje, como decía Andrea, el tema es que nosotros también necesitamos un tiempo para poder verificar que la información que ustedes nos aportan pues tiene consistencia. Tal vez por eso es un poco la premura. Además este año pues empezamos un poco después de los tiempos que tradicionalmente se dicen. Yo les sugeriría, claro, digamos, que en casos particulares que ustedes consideraran que no pueden, por alguna de las circunstancias que describes, cumplir con esa fecha, nos comunicaran tal vez al correo de la encuesta, que es el correo como de contacto, bueno, aparte de los correos de nosotros que ya se los suministré. Digamos un poco para poder llevar el control de esos tiempos adicionales que se solicitan. Entonces, Franklin, si nos regalas una comunicación al correo diciendo cuál sería esa fecha para la entidad en la que tú trabajas, en la que representas, como para llevar un poco el control. Nuestro interés... En la Dirección de Investigación e Innovación, hago el comentario es porque nosotros como Dirección de Innovación, de Investigación e Innovación, no manejamos dinero ni, mejor dicho, quien organiza todo y quien nos apoya es el área financiera. Ellos tienen todo sistematizado. Entonces, nosotros ya hemos adelantado algo, pero mira que sí hubo unos cambiecitos que ustedes ya muy amablemente nos los explicaron, y por lo tanto tenemos que hacer, además que hay otros proyectos. Ahora con la acotación de su colega, que esa explicación pues a mí me quedó más claro todavía de qué manera se debe gestionar esa información y diligenciar pues el formulario, o hay que hacer algunos cambios y ajustes. Si yo salgo, por ejemplo, este viernes y entramos el área financiera y toda la universidad entra el lunes 5 de abril, pues ese mismo día, en esa semana, estoy seguro que ellos van como financiera, es un sistema de apoyo. No creo que me podrían ayudar suministrándome la totalidad de información. Entonces va más encaminado como a quien me va a apoyar al interior de la institución, que es el área financiera. Muchas gracias. Yo voy a escribirle el correíto y le voy a decir en el correo esto mismo que le estoy comentando a usted en este momento. Sí, es como, no, yo entiendo perfectamente todo lo que nos describes, es perfectamente claro que los tiempos están súper apretados. El único propósito de la comunicación es como llevar un control de los tiempos que nos van a tomar. Como ves en el chat, muchas de las entidades, incluso que están aquí presentes, no han recibido la comunicación de invitación inicial, y entonces... en esa medida, pues obviamente entendemos la sugerencia y vamos a mirar y evaluar si agregamos en esa invitación una fecha diferente.
o como en principio lo plantearía, y es que nos cuenten por esas circunstancias especiales cuál serían los días adicionales que ustedes solicitan. Entonces, pues bueno, Franklin, no hay lío. Nuestro mayor interés es que todos puedan participar y que todos puedan reportar la información y poder tener así las agregaciones más consolidadas y más apropiadas de todas. No sé si existe algún otro comentario, pregunta relacionado con la presentación de Andrea, con el aplicativo. Entendemos que bueno, varios de ustedes nos están escribiendo acá que aún no tienen esa invitación. Entonces, pues nuestra labor va a ser precisamente la de hacerles llegar esas invitaciones con los usuarios y contraseñas en el caso de las entidades nuevas, las entidades que ya han participado en anteriores versiones. Es posible que ya tengan sus usuarios funcionando, pero obviamente la invitación va a ser como el momento en el cual nosotros les decimos por favor ingresen, y en función de lo que ustedes van a encontrar acá, porque un tema a resaltar es que buena parte de las universidades pues también, aparte de lo que presentamos en esta sesión, les estamos solicitando una información relacionada con recursos humanos, que en el día de hoy no expusimos, pero que va a ser muy importante para otro tipo de información que se está solicitando. Gracias, Camilo, por el correo, tomamos nota y entonces nos comunicamos contigo. La presentación, claro, y también creo que alguien antes había solicitado el tema de la grabación, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo organizamos el enlace de la grabación para poder compartírselos a ustedes. Por favor, no olviden diligenciar el formulario. Entiendo que al principio se presentó algún problema, pero esperaría que ya todos puedan diligenciar la información del registro de asistencia para que quede en firme sus correos electrónicos y podamos comunicarnos mejor con ustedes. Sí, Jaime, ahí lo acabo de volver a enviar para que todos puedan acceder. Sí, por favor. Entonces, no olviden diligenciar para tener el registro efectivo de su asistencia. Ok, el correo, gracias Andrea. Andrea se me adelantó. El correo que está poniendo Andrea en el chat es el correo a través del cual nosotros gestionamos las comunicaciones. Por supuesto, también están nuestros correos institucionales de cada uno de nosotros, que pueden ser, pero en casos como, por ejemplo, si quieren solicitar una cambio de usuario, o un cambio de contraseña, o alguna solicitud puntual, como la que plantea Franklin, por favor, diríjanlo al correo encuesta-acti@ocit.org.com. Andrea, creo que la pregunta de docencia HU, bueno, no sé, hospital universitario, supongo, podríamos mirar, están preguntando para revisar el histórico de la institución. No sé si podríamos mirar en la plataforma cómo podrían ellos consultar esa información. Sí, señor. A ver, les muestro aquí rápidamente. Cuando ustedes ingresen, van a poder ver los reportes que hay desde su institución a partir del 2010. Hay de muchas que tenemos incluso información desde el 2020, pero en este momento, pues para no saturar la línea, solamente está disponible para ver a través del aplicativo la información desde el 2010. Lo que vean así como rosadito con signo de interrogación quiere decir que es información que está diligenciada. Si no tiene nada alrededor como esta, quiere decir que está en blanco. Y está así en rosado es porque no se puede editar, solamente se dejan editar los últimos 3 años de información reportada, pero
Bueno, esta es una información de ejemplo, entonces no puede que no haya muchos datos aquí, pero así podrían ingresar y ver lo que haya de su institución para ese año. Entonces, desde el 2010 pueden consultar la información histórica a través del mismo aplicativo.